Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta una sesión más de nuestra asignatura de Internacionalización y Cultura. Tú sabes, es de octavo cuatrimestre de la licenciatura de Mercadotecnia. Sesiones pasadas estuvimos viendo ahí como mercadólogos, cómo influimos o cómo participamos dentro del mundo globalizado. Veíamos ahí dos valores, dos elementos en los cuales como mercadólogos tenemos mucha participación, que era el utilitarismo y el consumismo, ¿no? Prácticamente estos dos términos fueron los últimos que vimos, que fueron pues dentro de los más importantes, junto con el de calidad, que son en los que participamos directamente en la elaboración de productos, en decirle al cliente que compre nuestros productos. Por ahí decíamos, en el consumismo decíamos que mercadotecnia, publicidad, trata de decirle al cliente, al consumidor, ahorra menos, compra más. Prácticamente sobre esta línea nos íbamos. Esa era una cuestión. La otra era que teníamos también el análisis, teníamos ese análisis de ver realmente si lo que compramos nos es útil, con esta cuestión del utilitarismo. Todos esos productos que tenemos, que compramos, realmente son útiles, los compramos, todos los productos que compramos los compramos por satisfacer una necesidad. Eso ya había quedado más que claro. Pero no sabíamos si realmente los utilizábamos, ¿no? Poníamos ahí un ejemplo muy burdo que era: te transportas en bicicleta o te transportas en motocicleta. Bueno, pues los dos te van a llevar a un objetivo. Y también entraba ahí también lo de eficacia, eficiencia, ¿no? Que era optimizar recursos. En uno vas a optimizar tiempo, en otro vas a optimizar combustible. Entonces teníamos que analizar bien esa parte de cómo bien fija esa parte, bien entendida esa parte de cómo como mercadólogos somos partícipes de la globalización, y que esto era parte de sobrevivir nosotros. O sea, últimamente esto era darnos cuenta y entender qué tenemos que hacer para sobrevivir en un mundo globalizado, siendo un país de tercer mundo o un país en vías de desarrollo, donde ya lo habíamos dicho, lo vuelvo a repetir, nos atacan con productos más económicos, nos atacan empresas con productos más de igual y de menos calidad, pero que son al poder adquisitivo de las personas son más accesibles, y dejamos de consumir los productos hechos regionalmente, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros como empresarios nos empieza a pegar primeramente lo que es el mundo globalizado. Veíamos cuáles eran los factores en los cuales debemos de estar muy fortalecidos para poder sobrevivir. Uno de ellos era la competitividad, la eficacia, la eficiencia. Vemos lo que era la calidad. Vemos que hoy en día hacer un producto útil para las personas también nos hace sobrevivir a ese mundo globalizado. En esta ocasión vamos a ver, en esta sesión vamos a ver otros temas que tienen también mucho que ver con la axiología de la globalización. Seguimos en nuestra unidad número 2, prácticamente terminamos ya con esta unidad en esta sesión. Era importante ver cuáles eran aquellos elementos que trae consigo la globalización, que tengo yo que analizar para poder sobrevivir a esta, y todo aquello que se da en la globalización en el mundo empresarial. Obviamente decíamos que también la cultura, la economía, la tecnología, incluso la educación, se iba a estar combinando entre naciones para poder, para formar parte de lo que era un mundo globalizado. Este es nuestros últimos temas de esta unidad, que es la axiología de la globalización. Esta sesión hoy concluimos con ella, que es el transnacionalismo, la deshumanización y la marginación étnica. Cuestiones que dices, bueno, pues a lo mejor no tienen mucho que ver con globalización, pero sí lo tienen que ver. Bueno, el transnacionalismo sí. La deshumanización y la marginación étnica, dices, bueno, pues a lo mejor eso qué tiene que ver, pero dentro de un mundo globalizado
hay países que son muy celosos y guardan mucho sus costumbres y todas aquellas actividades que son netamente regionales, como costumbre, como tradición, las guardan muy a fondo y no permiten que el mundo globalizado entre. Y cuando el mundo globalizado entra, bueno, pues estas se empiezan a perder. Obviamente, bueno, también tiene su parte positiva porque en otras partes del mundo se van conociendo este tipo de culturas, por así decirlo, y es cuando entramos en lo que es la intercultura, pues. Y bueno, cuando ya se empiezan a dar toda esta combinación de culturas, de costumbres. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona que trabaja o tú que trabajas en una empresa y esta empresa es transnacional y te manda a trabajar a otro país? ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué se da esto? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Te vas tú solo? ¿Te vas con tu familia? ¿Qué pasa con esas costumbres desde la alimentación? Incluso desde el aire que respiras, el aire, la contaminación, las personas, la comunicación, la interacción, incluso en las mismas actividades de tu trabajo, aunque hagas lo mismo, es diferente. Entonces todo esto también es parte de ese mundo globalizado. Bueno, estos son nuestros temas. Nuestro objetivo en esta sesión concluimos que es el conocer y analizar los diferentes elementos, valores y términos utilizados en la civilización de la globalización. Analizar la importancia e impacto del transnacionalismo, deshumanización y marginación étnica en el mundo globalizado. Estos temas son también un tanto polémicos, también un tanto olvidados en el mundo donde reina y vive la tecnología. Esta cuestión de la deshumanización y de la marginación étnica empiezan a tener un gran auge. Empieza a haber mucha discriminación por personas y empezamos a tener mucha arraigo de lo que es tecnología para poder elaborar nuestros productos, nuestros servicios, y nos olvidamos de la mano de obra. Y contratamos a la mejor mano de obra barata, donde hay más facilidad de explotarla, y dejamos de lado lo que es el valor humano. Vamos a ver primero lo que es el transnacionalismo. Me dice aquí: término que describe en aquellas corporaciones que tienen operaciones financieras y presencia organizacional y administrativa en otros países diferentes al de su origen, que se remota a la economía política del siglo XXI. Tú cuando eres empresario y decides exportar estamos hablando de que vas a vender los productos en otros países, donde en sesiones pasadas nos basábamos en las 4P, donde decíamos, vas a tener un producto ad hoc para el país al cual te estás dirigiendo, vas a tener un precio establecido acorde, también ad hoc, a todo el traslado, a toda la distribución, a todo precio acorde al público objetivo al cual te estás dirigiendo en ese país. Porque decíamos, no es lo mismo el joven de 18 a 20 años que vive en el DF, en México, en el Distrito Federal, a aquel joven que vive en cualquier provincia de Estados Unidos. No es lo mismo, no tienen ni los mismos gustos ni las mismas preferencias, van cambiando por idiosincrasia, por cultura, por educación, por muchos factores. Entonces decíamos que el precio de ese producto iba a estar acorde también al público objetivo y también acorde al país destino. Íbamos a tener un proceso de distribución y de desplazamiento del producto y finalmente una comunicación comercial con ese público. Aquí no estamos hablando de transnacionalismo, simplemente estamos hablando de exportación. Yo vendo mis productos, ya sea un intermediario o yo directamente, y simple y sencillamente vendo mis productos en el país destino. Lo que muchas empresas, micro, medianos empresas, es lo que hacen hoy en día en el siglo XXI. Hablamos ya de transnacionalismo cuando una empresa está establecida, abre operaciones y establece las mismas actividades, ya sea operativas o administrativas, que en el país de origen. Ahí sí ya estamos hablando de transnacionalismo.
hay personas o hay un lugar físico, hay personas físicas que están haciendo actividades en aquel país en la materia financiera, en materia administrativa, en materia operativa. Y son un canal y una vía de comunicación entre la empresa matriz o la empresa que está en el país de origen y aquella empresa que está en el país en el cual se están desarrollando ya actividades. Se tiene, como dice aquí la definición, tiene presencia organizacional, es decir, ya hay una entidad en la cual te puedes dirigir. Si algún cliente tiene alguna duda, alguna pregunta sobre quejas, sugerencias sobre el producto, puede ir directamente a ese país donde tenemos presencia. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que puede darle seguimiento a esta cuestión. Entonces, ahí estamos hablando de transnacionalismo, no hay que perderlo de vista. Se dice también que hay muchas empresas transnacionales. No sé si has escuchado el término de empresa transnacional. La empresa transnacional precisamente es aquella que tiene operaciones, tiene independencia en el país de origen. Sí hay un canal de comunicación, hay una interacción. Incluso cuando hablamos ya de transnacionalismo también, metiéndonos un poquito más en el tema, personas del país de origen donde está la matriz se vienen o se van a trabajar a la empresa en la cual se está dando esta cuestión de transnacionalismo. Entonces es diferente entre exportar y tener ya presencia tanto organizacional, administrativa, operativa y financiera. ¿Qué factores provocan el transnacionalismo? Poder de inversión en varios países. Esa es una de las principales razones, que como empresario o como grupo de empresario tengas la capacidad de inversión de establecerte en otro país. Obviamente eres una empresa legalmente constituida, pero tienes la capacidad financiera para poder establecerte en ese país y contratar personal, cumplir con todos estos reglamentos gubernamentales locales del país en el cual se está estableciendo la empresa. Hablamos de que una empresa ya cuando es transnacional es porque ya tiene la conquista de los mercados nacionales, es decir, ya eres líder. Si no eres líder, tienes presencia, tienes muy buena presencia. Puede ser que compitas, que tengas un gran competidor a tu lado y que ambos vayan creciendo. Puede que seas líder o no en el mercado, pero tienes ya la capacidad de establecerte en todos los mercados posibles. Debes de tener todo tu mercado local lleno. Ya cuando tienes conquistado ese mercado local, entonces sí, cuando tienes el mercado local lleno, hablamos de que igual y ya puedes exportar, pero esa es una decisión. O la otra es establecerte físicamente con presencia organizacional en otro país. Ahí ya estamos hablando de que, bueno, se puede realizar esta situación una vez que conquistas el mercado nacional. Y hablando del mercado nacional es cuando lo llenas por completo en todos y cada una de las personas que pertenecen a tu mercado meta, porque no confundas en que conquistar el mercado nacional o el mercado local se refiere a que todo mundo lo conozca. No, si tú te estás enfocando a abogados, te estás enfocando a doctores, pues que todos los doctores a los cuales te estás enfocando pues tengan conocimiento de que tú tienen conocimiento de tu producto, de tu empresa, de que ya tienes esa presencia nacional, y de ahí ya arrancamos hacia la presencia internacional. Entonces hablamos de que el factor es primero tener capacidad de inversión para poder invertir en otros países con todo lo que ésta conlleva, desde la legalización y demás hasta la conquista de los que son los mercados nacionales, que es parte importante de esta cuestión. Muchas veces empresas se juegan el pellejo, así te lo digo, de que no conquistan el mercado nacional y se avientan a establecer otra empresa, ¿no? en otro país.
Puede que funcione, puede que no funcione, dependiendo obviamente las necesidades. Puede que tengas la inversión para el capital, y si tú estudiaste bien el país al cual vas, puede ser que sí resulte, ¿no? Pero para que se pueda hablar de que una empresa tenga éxito transnacionalmente, es mejor cumplir con estas características. Hablamos de exportaciones, se dan las exportaciones, como te decía al principio, se van dando las exportaciones poco a poco. Empiezo yo a conquistar mis mercados nacionales y empiezo a exportar mi producto. Empiezo a decirle a la gente del extranjero que aquí está mi producto, ¿sí? Y no solamente ya después vender, sino ya después viene el establecimiento físico de mi organización en ese país al cual yo decidí exportar. Muchas empresas tienen presencia. Empresas transnacionales tienen presencia en diferentes países. En algunos de estos no tienen la presencia física, y incluso hablando a nivel nacional, hay varias empresas que, por ejemplo, están constituidas en el norte del país, por ejemplo, y solamente tienen cuatro presencias físicas a lo largo del país. En muchos estados no tienen esa presencia física, sin embargo, sí están presentes en el mercado. A lo mejor esta cuestión de la capacidad de traslado, de que en algunas ciudades de la República Mexicana hay más gente que en otras, posiblemente se pueda dar esta razón. Entonces, sí, no todos te conocen, pero sí ya tienes la capacidad de exportar, porque estás estudiando el país al cual vas y es una oportunidad de crecimiento para tu negocio. O no terminas de llenar por completo tu mercado nacional, pero ya estudiaste la capacidad de crecer en otro país con una presencia física, estableciendo una empresa, una línea de producción exclusiva en ese país, y sabes que es viable porque ya lo estudiaste, porque ya tienes el estudio de impacto, el estudio de rentabilidad, ya sabes que es viable establecer una empresa como tal, un corporativo en ese país. Y sin tener toda la presencia nacional, pues ya sabes que ahí existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque estuviste exportando ahí, el producto tuvo muy buena aceptación, está creciendo, y ya no te basta con exportar, sino tienes que directamente, a lo mejor la exportación ya te está causando mucho impuesto, entonces pues es mejor establecerlo y fabricarlo directamente en el país. Entonces todo esto pues es parte de un ciclo en el cual vas avanzando, y obviamente de la capacidad que tú tienes de poder desarrollar tu negocio a tu conveniencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos empezar en un cuartito de 2x2 metros cuadrados, donde empezamos a fabricar un producto, y después te empiezas a hacer una empresa transnacional. Muchas personas así han empezado y así han crecido notablemente. ¿Cuál es la diferencia entre esas personas y tú? Ninguna. ¿Sí? Exactamente ninguna. Incluso tú estás más preparado que esas personas que empezaron con esos grandes monstruos que hoy en día. El empleo de trabajadores en otro país, este también es un factor que provoca el transnacionalismo. Como te decía, vas a establecerte tú en otro país. A lo mejor tú como empresario, como dueño, gerente de la empresa, no puedes trasladarte, entonces necesitas tener una persona de tu entera confianza que opere, o que por lo menos sepa la operación de la empresa, como la estás manejando en el país de origen. Debe de ser un espejo completamente, deben de tener los mismos valores, todo debe ser exactamente igual. Obviamente uno basado en la idiosincrasia, cultura del país al cual vamos, y el otro basado en la ideología, idiosincrasia también del país de origen donde estamos establecidos. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Y cómo se provoca el transnacionalismo? Bueno, tenemos una empresa, vas a mandar a ese país, a tu nueva empresa,
al personal que tienes laborando actualmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil que inviertas tú en el traslado de esas personas a que tengas que capacitar y tener presencia con personal nuevo. Y entonces es más fácil que acá en el país de origen se estén adaptando y que de ahí los mandes al país destino, donde se va a dar esta cuestión del transnacionalismo. Entonces, esta cuestión es muy común en todas las empresas transnacionales, donde el empleo de los trabajadores, ya sea por productividad, por necesidad de la misma empresa y demás, se da de un país a otro, y esto es una cuestión completamente natural, y ahí es donde ya empezamos nuevamente con esto de la globalización a tener interacción entre culturas, tener intercambio de intercambio cultural, intercambio de costumbres, tecnología, conocimiento, comunicación, en fin, a partir de esto ya se empieza a dar todas estas cuestiones, pero es a través de las empresas transnacionales que lo empezaron que se empezó a dar esta cuestión. Y también tenemos lo que es la migración, puede ser un trabajo temporal en esa empresa o puede ser definitivo, entonces la migración empieza a tomar su auge. Hablemos aquí de migración en un aspecto legal. Sabemos que en nuestro país existe un problema muy fuerte de migración hacia los Estados Unidos de América, que también son parte de esta cuestión de la globalización, el emigrar a un país más desarrollado, que bueno, es un problema social, es un fenómeno social que a veces muchos dicen que es un mal necesario, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos aquí de migración en el aspecto legal. ¿Qué es lo que pasa cuando a ti te piden que te traslades a otro país? Ya no hablemos solamente que te traslades a otro estado de tu mismo país, ¿no? Que cuando te piden que te traslades a otro país, ¿qué es lo que te piden, ¿no? De entrada, si existe otro idioma, que tengas ese idioma. Eso implica que tú tengas que estudiar a fondo costumbres, ideología, cultura de ese país al cual tú vas. ¿Por qué? Porque tú te vas a adaptar a él. El país no se va a adaptar a ti. Por mucha buena presencia que tenga la empresa, tienes que adaptarte a él definitivamente. Hablamos de que si tú te vas a ir solo, bueno, pues a lo mejor la empresa te ayuda a buscar un lugar donde puedas habitar en lo que te estableces. De hecho, muchas empresas lo hacen así, ahorita no conozco ninguna que no lo haga. Le da la facilidad a su empleado de que busque un lugar, primero lo apoya económicamente para poder encontrar un lugar donde habitar, y posteriormente le da un lapso de tiempo para que él lo pueda pagar de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo al ingreso que va a percibir en la moneda del país al cual va. Esto es porque, bueno, pues necesitan de su trabajo y necesita él estar ahí. Como te decía, puede ser un trabajo permanente o temporal. Si es un trabajo permanente, hay otras cuestiones más que debe tomar en cuenta en cuanto a la migración, que es el establecimiento de su familia. Si es soltero, si es casado, en fin, si tiene hijos, si no los tiene. Esa situación familiar del empleado se tiene que ver muy a fondo. ¿Por qué? Porque es un cambio total y radical. Es llegar a un país nuevo donde a lo mejor la familia no sabe el idioma, pero tiene que adaptarse a él, educación, convivencia, comunicación, todo ese tipo de cuestiones son las que se tienen que tomar en cuenta en este aspecto de la migración. Incluso aspectos legales, qué puedes y qué no puedes hacer, que en tu país sí lo puedes hacer. Entonces, esta cuestión de la migración es un tema que debes de tomar muy en cuenta cuando se te pide que tú vayas a otro país a vivir, a trabajar, para la empresa a la cual te estás empleando.
Hablamos de que el transnacionalismo surge con las organizaciones, las cuales se apropian de los mercados y materias primas de diferentes países, como te decía al principio. Tú empiezas a estudiar, y fue lo que hicieron varias empresas, 2, 3 empresas que conozco. Una de ellas empieza a estudiar la tierra, que se dedica a esta cuestión de la ganadería, empieza a estudiar la tierra, empieza a estudiar los animales, centros de acopio de animales de tal país, y dice aquí sí es viable, aquí es más viable que en México. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empiezo a invertir en esa parte, ¿para qué? Para que a mí me reditúe más que estar exportando. Me apropio del mercado, me apropio de ese mercado, doy empleo a la comunidad local donde esté, pero también me traigo personas de mi país de origen y me apropio de la materia prima. Pero no apropiarse de la materia prima quiere decir que llegues tú a un país y que venga todo para acá. No, el hecho de que hablemos de que se apropian de mercados y de materia prima y de mano de obra es porque una empresa que se va a constituir en un país va a dar empleo, va a ser parte de ese ingreso, de esa producción, de ese Producto Interno Bruto que va a producir ese país, va a ser parte va a tener sus orígenes son extranjeros, pero al lugar donde va a utilizar materia prima, la cual va a pagar por esa materia prima, va a utilizar mano de obra de ese país y la va a pagar. ¿Sí? Aquí ya no entramos en discusión de que si sueldos bien pagados, sueldos mal pagados, no. La empresa que se va a constituir va a pagar por esa cuestión. ¿Y cuál es la tarea o cuál es el objetivo? Pues sí, efectivamente, apropiarse del mercado y tener una presencia en el mercado, siendo un principio que viene desde el país de origen, que es captar el mercado a nivel nacional, a nivel internacional. Crea conexión entre personas, comunidades a través de las fronteras. Se rompen las fronteras, hay mucha interacción y esto se da a través de lo que es el transnacionalismo. Cada migrante puede ser sujeto y agente de transnacionalismo, es decir, posiblemente tú por cualquier cuestión personal te fuiste de tu país y resulta que cuando llegaste a otro país empezaste a constituir, se constituyó una empresa y tú solicitaste trabajo en esa empresa siendo una empresa de origen del país al que tú vienes, y ahí se da el transnacionalismo. Con el simple hecho de que tú migres hacia otro país, puedes ser sujeto y agente de transnacionalismo, porque puedes tú, hablamos de transnacionalismo cuando tu propia idiosincrasia, tu propia cultura, tus propias costumbres, la trasladas hacia otro país, no afecta en nada, pero tú sigues con esa tradición. Entonces, por eso se dice aquí, cada migrante puede ser sujeto y agente de transnacionalismo. El transnacionalismo impacta tanto a personas emigrantes como a las que permanecen en el país de origen, ¿sí? Es decir, aquel que si vienen y constituyen una empresa grandísima en mi país, bueno, pues ahí a lo mejor me impacta de manera positiva, porque pues a lo mejor yo puedo pedir empleo en esa empresa y me dicen que sí, me beneficio y a lo mejor en un tiempo determinado pues yo me voy hacia otro lado, ¿no? Entonces eso impacta a todas las personas. También va a impactar de alguna u otra manera socialmente, personalmente a las familias de las personas de los migrantes. El intercambio social, cultural y económico es un efecto de este término, igual de la misma manera, como te comentaba hace un rato, va a haber efecto social, efecto cultural y efecto económico. Cuando tú decides trasladarte a otro país como empresa, como empleado, o se da esta situación, se da este fenómeno, existe ya existe un efecto en esto. Asimismo se presenta el intercambio político. En el intercambio político estamos hablando de que existen ciertas normas, reglas para aquellas personas que vienen del extranjero y que están residiendo en un país, ¿no? Hacer trámites legales como un pasaporte, el pago de servicios y demás, la identidad de la persona
debe de ir acompañada por toda esta cuestión, ¿no? Hay, por ejemplo, en Europa, donde se maneja la famosa Comunidad Europea, bueno, pues tú tienes un pasaporte comunitario, donde al tener tu pasaporte comunitario puedes entrar libremente a cada país de la Comunidad Europea sin ningún problema, ¿sí? Si eres extranjero, por ejemplo, pues sí, tienes un pasaporte de extranjero, pero al cabo de un tiempo de residir ahí, en cualquiera de esos países, puedes obtener un pasaporte comunitario y ya no eres extranjero. Entonces, todo este tipo de cuestiones también es parte de un intercambio político que se da, ¿no? Donde muchos lo copiamos, muchos no. Para mí, el extranjero sigue siendo extranjero, aunque seas naturalizado, sea tengas la residencia, etcétera, etcétera. Hay repercusiones en la unidad familiar, que era lo que te decía. Bueno, pues, ¿qué pasa? No existe un miembro de la familia. Si existe, bueno, si nos vamos todos, nos vamos todos. Muchas personas cuando manejan este cambio en su vida, incluso un cambio de hogar, aunque sea en la misma colonia y demás, existe una depresión en las familias. Entonces esto también llega a causar una repercusión importante en la cuestión familiar. Repercusión política y de afiliación, igual también esta cuestión de afiliación, muchas veces las personas adoptan tanto la identidad de otro país que se casan con ella y de su país no quieren volver, de su país de origen no quieren volver a saber nada. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones esto se presta. Y aquí es donde empieza y nace lo que es la discriminación, ¿no? Porque pues yo sí estoy acá, tú no estás acá, y yo soy más porque tú no estás en este país, ¿no? Entonces, esa afiliación, esa repercusión política llega a ser bastante marcada, ¿no? Con las personas que migran a otros países. Y bienestar social transnacional. Este bienestar social transnacional pues habla de todo el entorno en el cual se involucran las personas, ¿no? que migran a otros países, tanto socialmente como económicamente están bien, y las personas con las cuales interactúa, su familia incluso, pues también están bien a través de este efecto del transnacionalismo. Hablamos entonces ahora de deshumanización. Decimos que bueno, pues el transnacionalismo tiene esa característica, básicamente yo me voy a otro lado, empiezo a trabajar y empiezo a trabajar bajo otras costumbres, bajo otras cuestiones. Hablamos de deshumanización. Este tema de deshumanización no va tan ligado a pero tiene mucho que ver con lo que es la cuestión de la globalización. Dice aquí, se define como un proceso mediante el cual un grupo de personas pierden o van siendo deshojados de sus características humanas. Dices, bueno, pues ¿cómo deshojado o cómo voy perdiendo esa característica humana? Muy fácil y muy sencillo. La dependencia humana con respecto a las máquinas es parte de la deshumanización del mundo globalizado. Estamos hablando de que aquella persona te dicen, esa persona que trabajaba como obrero en una empresa y que tenía que, vamos a suponer que estamos hablando de una empresa refresquera y era aquella que manualmente le ponía la taparrosca al envase, ¿no? Vamos a suponerlo. Entonces eran 10 personas las que necesitábamos en un cubículo para que pasara cada botella y estos las estuvieran enroscando una por una, de manera manual. Viene este boom de la globalización, bueno, hablemos desde más atrás, ¿no? Viene la revolución industrial, viene todo el avance tecnológico y demás. A través de todos estos descubrimientos, resulta ser que por ahí, con todos estos análisis, se inventa una máquina que me permite que el envase se enrosque solo, ¿no? Y es una innovación tecnológica que se dio a raíz del estudio desde que se inventó la máquina de vapor hasta hoy en nuestros días. Entonces es una gran innovación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que esas 10 personas que yo tenía para hacer este trabajo manual van a perder su empleo. Van a perder su empleo y
solamente me voy a quedar con una sola. ¿Por qué? Porque aparte de eso, pues ya tenía yo personas ya de edad avanzada. Entonces muchos de ellos van a perder su empleo y solamente me voy a quedar con uno que técnicamente me pueda manejar esta máquina. Entonces aquí ya las máquinas reemplazan al ser humano, eso es parte de un proceso de deshumanización. ¿Por qué? Porque estas personas al perder su trabajo van a perder estabilidad económica, bueno, de entrada estabilidad laboral, económica, en este caso también van a tener una pérdida social. Se van a sentir mal, va a ser incluso, a lo mejor algunos van a tener, va a repercutir mucho en el aspecto de la salud. Entonces todo esto es parte de esa deshumanización. Ya no me estoy fijando en el humano, yo lo que quiero es ahorrarme como empresario, ahorrarme ese dinero, poner mi máquina, que invertir, y si en un día producía 1000 botellas con estas 10 personas, ahora voy a producir 10,000. A mí me conviene, pero estoy afectando el lado de el valor humano en este caso. Se presenta en lo social, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico y en lo cultural, definitivamente. Ves personas vestidas de tal o cual forma, a ti te dan a lo mejor un aspecto, mal aspecto, y dices, no, yo no lo contrato porque pues esta persona, imagínate que yo esté con unas personas negociando a nivel internacional y vean a este tipo o a esta chica parada en mi escritorio o trabajando para mí con ese mal aspecto que tiene, no, pues no. Y a lo mejor esa persona es muy inteligente y mucho más inteligente que yo y que todos los que están en la empresa, pero por el simple hecho de tener esta cuestión de perder el valor humano, pues simplemente se va a marginar. Como la imagen que teníamos aquí, ¿no? Está una imagen muy, digamos de alguna manera chusca, ¿no? Pero es parte de ese efecto de la deshumanización, ¿no? Donde ya todo lo podemos hacer computarizado. Digo, es una imagen muy chusca que viene ahí de la abuelita, ¿no? Que ya está con una consola de videojuegos y el videojuego se trata de tejer, ¿no? Entonces, eso es parte de esas cuestiones, ¿no? Muchas veces a lo mejor estas personas tejían precisamente no por tener el producto, ¿no? Sino por ocio, por tener esa actividad, ¿no? Ahora lo pueden hacer así y es exactamente lo mismo, ¿no? Podríamos decirlo. En este caso, la otra imagen, pues es parte de lo que es el trabajo de la tierra. Ya no se trabaja la tierra como antes, ¿no? De que tengas que estar trabajando la tierra con tus manos. Hoy en día ya no, incluso el ser humano ya ni toca la tierra, ¿no? Cuando la trabaja. Entonces todo eso es parte de lo que es la deshumanización. Que bueno, sin embargo, esta cuestión de la globalización es lo que nos enfoca esta parte de la globalización es la que nos arroja esa cuestión de la deshumanización, que como te decía, se maneja en el aspecto político, económico, laboral, social, en todos los aspectos. Eso nos da parte a lo que es la marginación étnica, ¿no? Donde la marginación, me dice, se puede definir como es una segregación en términos políticos de discriminación o intolerancia de tipo racial, sexual, étnico-cultural, religioso o ideológico. Y esto es parte de esa, hoy aquí en nuestro país existen muchas comunidades indígenas que hablan otro dialecto, en nuestro país se hablan infinidad de dialectos. Muchas personas tienen la capacidad de hablar 2, 3 dialectos y el castellano, por ejemplo, o el español, lo que hablamos nosotros. Muchas veces esas personas, el hecho de que tengan la facilidad de hablar otra lengua, del simple hecho de entender lo que otras personas están diciendo, habla de una capacidad de inteligencia muy amplia, porque no es... A lo mejor tú que estás estudiando inglés o que estás estudiando algún otro idioma, dices, bueno, pues a lo mejor unas cosas sí se me complican, y es precisamente por eso. A estas personas, ¿quién dice que no se les complicó hablar lo que hablan hoy en día, no? Y bueno, esta marginación se da
Pues también por la vestimenta, por las costumbres, por el idioma, por la apariencia física. Entonces, esta cuestión de la marginación étnica es un problema que se llegó a presentar también mucho a raíz de lo que fue la globalización. Me dice aquí, la marginación consiste en la separación efectiva de una persona respecto al trato social, es decir, socialmente lo estás discriminando. El proceso puede mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica, que es lo que se hace. Ok, tenemos un mundo globalizado, estamos en una área geográfica donde hay industrias, donde hay corporativos, y del otro lado, muy al escondido, todo lo que son los lugares indígenas, por ejemplo, ¿no? Donde se aíslan y está muy marcada la presencia de una y otra persona, y físicamente también está muy marcada la presencia de cada una de las personas. Dice, proceso para el que una sociedad rechaza a unos determinados individuos desde su simple indiferencia hasta su represión o reclusión. La marginación es como un común denominador en la problemática para satisfacer necesidades. Crea un ciclo interminable en la cual la población de bajos recursos se encuentra atrapada. Estos grupos no tienen acceso a la seguridad social por falta de un empleo formal afiliado a esta. En consecuencia, existe un alto índice de muertes en dichos grupos, y es precisamente por esta marginación. No hay ayuda, y de ahí donde nazca la necesidad de tener instituciones, organizaciones no lucrativas que se dediquen al cuidado de estas personas prácticamente. Y eso es precisamente por el mundo globalizado en el que vivimos, donde sus raíces, sus costumbres, su ideología, su idiosincrasia no nos sirve para nuestro mundo globalizado, y es donde empezamos a tener esa marginación, donde, bueno, pues a veces podemos encontrar cosas muy ricas en todos los aspectos, en lo cultural, en la tradición, en la tierra de estas personas, se pueden encontrar cuestiones muy valiosas. Ok, pues por esta sesión es todo. Terminamos ya con nuestra unidad 2, que son todas estas cuestiones de la globalización, elementos, valores que son necesarios para entenderla. Hasta ahorita podemos concluir que la globalización nos afecta tanto como nos beneficia. ¿Sí? Nos beneficia porque tenemos al alcance muchos productos de mucha calidad que se venden en otros países, pero también nos afecta mucho porque tenemos que sobrevivir a ella y somos parte de estas cuestiones. Tienes que ser competitivo, poner un producto de calidad. ¿Eres víctima del consumismo? ¿No eres víctima del consumismo? Si eres víctima del consumismo, ¿qué pasa con el utilitarismo? Toda esta cuestión de la deshumanización y demás, ¿qué tan humano eres? Hoy en día ya tienes que estar viendo tu celular todos los días porque eso te hace más humano o menos humano. Tienes que estar en constante comunicación, en constante contacto con la tecnología. ¿Te hace más humano o te hace menos humano? ¿Okay? Eso es parte de los elementos que debemos de los que debemos de entender en este mundo globalizado, y como mercadólogo, cuáles de estos tengo injerencia yo, en cuáles de estos tengo que aplicar correctamente para poder sobrevivir al mundo globalizado. Bueno, pues por esta sesión es todo. Te agradezco mucho y te veo la próxima.